François Poulain de la Barre nace en París en el siglo XVII y es considerada por muchas y por muchos el padre del feminismo. Si bien habían existido ciertos movimientos protofeministas o que buscaban cierta emancipación, liberación o derecho a la educación, justicia, etc. hacia las mujeres por parte de damas aristócratas desde el siglo XIV, que se sepa, o al menos de forma grupal, probablemente de forma individual, siempre han existido, pues desde el siglo XIV y hasta el siglo XVIII, es decir, hasta la Revolución Francesa, existe esta querella de las damas, que son mayormente nobles y aristócratas mujeres y también algunos hombres, que vindican estos derechos e incluso superioridad de las mujeres. Por otro lado, existen aquellos que en muchos de sus libros, ensayos, incluso obras teatrales, etc., utilizan la cultura para hablar de la inferioridad femenina. Es decir, en el siglo XVII existe este debate en Europa. Pero de repente irrumpe otra figura más, que es la de Descartes. Descartes aporta muchísimas ideas nuevas en Europa, muchísimas. Además del pienso luego existo que todos conocemos, el cogito ergo sum, además de esta hay una muy importante que es la separación entre mente y cuerpo. Y aquí es donde entra Poulain de la Barre, que gracias a estas vindicaciones protofeministas que se hacían y gracias a la filosofía de Descartes va a conseguir sentar las bases de lo que será el feminismo. Es decir, él va a ser el primero en darle una coherencia, una teoría y unas bases sólidas sobre las que poder argumentar el feminismo. Empezamos. François Poulain de la Barre nace en 1647, en el siglo XVII. Nos ponemos un poco en contexto. Hace un siglo y medio de la llegada a América, por tanto estamos ya en la Edad Moderna, con la mayoría de los países europeos conformados tal y como los conocemos en la actualidad, más o menos. Y ha pasado el Renacimiento, esa época en la que Europa se interesó muy mucho por la antigüedad clásica. Ahora estamos en el Barroco, donde el arte también interesa mucho, pero es mucho más recargado y pomposo, y la gente pudiente se viste como si fuera un pastel. Hay mucho comercio, el arte importa, el comercio marítimo es el más importante y el que más interesa a todos, y la mayoría de la población es campesina, pero en Francia en concreto ha habido una gran crisis de agricultores y estos campesinos están cambiando sus profesiones a otras más relacionadas con temas mecánicos, artesanías, está habiendo cierto movimiento a la ciudad, etcétera, etcétera. Es un periodo bastante interesante que nace, la parte más teórica e intelectual, precisamente en oposición al Renacimiento, aunque por supuesto se mantienen muchas cosas porque es muy reciente, pasamos de uno a otro. De hecho, decir que es una oposición es bastante simplista, pero bueno, para que nos entendamos. Y muy, muy importante, ese hombre que vemos ahí, Descartes está aún vivo en la época en la que nace Poulain de la Barre, pero no le queda mucho para morir. Las ideas cartesianas se debaten por toda Europa, es decir, aparece la duda metódica como fórmula para llegar a la verdad, aparece el dualismo mente-cuerpo, algo que al feminismo le va a venir muy bien, y la razón como fuente de conocimiento, entre otras. Por supuesto, todas estas ideas son contrarias al sistema que existe, digamos, que tenemos una sociedad muy variada donde lo mismo pensabas que el rey, porque aún había rey y tenía bastante poder, era rey por la gracia de Dios, que lo mismo cuestionabas todo y te enfadaba esa desigualdad. No olvidemos también que solo 60 años después de la muerte de Poulain de la Barre va a empezar la Revolución Francesa y como nada nace de un día para otro, estamos en los inicios o primeros cimientos de esa revolución que acaba con este antiguo régimen. O sea, estamos en una época de cambios muy, muy interesante y por ello están también los cimientos del feminismo. Como ya he anticipado antes, en Europa, desde hace siglos, estaba existiendo un debate sobre la superioridad o inferioridad de la mujer. Por supuesto y por desgracia, iba ganando la inferioridad. Sin embargo, os hago una pregunta. ¿Esto significa que ya ha nacido el feminismo? No, aún no ha nacido lo que consideramos feminismo, que nace en la Revolución Francesa, y como digo, aún quedan unas décadas. Pero en Europa, desde hace unos siglos, existe este enorme debate sobre los sexos que se da en todos los intelectuales del momento.
Pero, ¿qué se debate exactamente? Pues si las mujeres son peores o mejores que los hombres, no iguales, sino mejores o peores. Y como he dicho, obviamente en general ganaba la idea de que éramos peores, como se recoge en numerosos libros del momento, pero también en otros que se rescatan, como La excelencia de las mujeres, pues salimos un poco mejor paradas. Sin embargo, esta superioridad no se basaba tanto en nuestro intelecto, sino en nuestra paciencia, nuestra empatía, nuestra belleza, todo esto que en el fondo nos perjudica. Por eso me atrevo a decir que todavía no estamos hablando de ningún tipo de feminismo. Por suerte, algunas personas como Christine de Pizan, por ahí arriba pondré el vídeo, sí habían expuesto sus ideas acerca de las capacidades sobre razón e inteligencia de las mujeres, e incluso dio muchísimas ideas sobre por qué los hombres podrían odiarnos tanto y decir semejantes barbaridades, que ella descubrió que eran mentiras, de nosotras. Otro antecedente importante a Pauline Delabarre es todo el movimiento que he mencionado antes de la querella de las mujeres, de quien también formaba parte Christine de Pizan, que fue además una de sus principales integrantes y casi portavoz. Pues bien, esta querella de las mujeres aparece en el siglo, finales del XIV, en el XV, y es cuando las mujeres por primera vez en masa toman el espacio público para defender la capacidad intelectual de las mujeres y pedir el acceso a la universidad. Es decir, por primera vez las mujeres forman parte del debate de la igualdad o desigualdad de los sexos. Esta querella de las mujeres aparece en el siglo XIV, antes de Pauline, y no desaparece hasta la Revolución Francesa, porque al fin se culmina como un movimiento feminista. Por tanto, esta querella de las mujeres finaliza después de la muerte de Pauline de Delabarre. Le antecede y también continúa después. Es decir, el contexto protofeminista está compuesto por la querella de las mujeres que lleva tiempo avivando el fuego y por fin, gracias a la filosofía cartesiana en el siglo XVII, encuentra los argumentos más sólidos a su favor. Por tanto, la filosofía de Descartes es una herramienta de la que se van a valer las ideas protofeministas para dar lugar a un sistema coherente en sí mismo y a una teoría que nacerá en la Revolución Francesa. Y es en esta unión de la defensa femenina que hacían muchas mujeres y hombres desde el siglo XIV, junto con la filosofía cartesiana, donde Pauline Delabarre va a jugar un papel protagónico, porque él va a ser el primero, o al menos el primero que sepamos, en unirlas. Por tanto, él sienta las bases del feminismo actual tal y como lo conocemos. Se podría decir, y por eso se le llama, el padre del feminismo. Vale, y ahora sí, ¿quién fue Pauline Delabarre? ¿Qué personalidad tenía para que le diera por hacer todo esto? François Pauline Delabarre nace en el verano de 1647 en París, momento en el que reina Luis XIV, el Rey Sol, dato extra. Pertenece a una familia burguesa, obvio, y pronto se forma en la carrera eclesiástica, aunque parece que más que por deseo es por insistencia paterna. Estudió mucho porque era muy buen estudiante, dio clases en la Sorbona y se convirtió muy pronto en sacerdote católico, con un pero bastante grande para ser sacerdote. No le gustaba la autoridad, que le dijeran qué hacer, que le pusieran normas. Tenía una mente muy abierta, era tolerante, pero tenía un gran espíritu crítico. Este espíritu crítico se vuelve muy fructífero en el país del siglo XVII, que recordamos el contexto. Existe la llamada crisis de conciencia europea en el ambiente intelectual. Aparece poco a poco la preocupación por el ser humano, frente a la religión, todo esto. Pauline participó en estos debates sobre religión, ciencia, el ser, el individuo, y no solo en las universidades, también en los salones parisinos de tertulias intelectuales. Entonces, él entra en contacto con nuevas corrientes como la cartesiana, momento importante. Tanto le gustó, de hecho, que abandonó el doctorado que estaba haciendo en teología, algo que no gusta demasiado a su familia. Y a su vez entra en contacto con el movimiento preciosista. Lo sé, el nombre es genial. Este movimiento con un nombre tan guay va de lo que imaginas, de volver las cosas preciosas, en concreto París. El movimiento precede al clasicismo francés y está vinculado, como ya he dicho que el nombre indica, a la moda social y al deseo de elevación en modales, gustos, en el arte. Los y las preciosas, que así se hacían llamar, esto es lo mejor,
contribuyeron al refinamiento de la vida social en Francia. Y muy importante, muy importante, algo que ha durado o sigue durando, a la introducción de intelectuales y artistas, a pesar de que no tuviesen demasiado dinero o no fueran de una buena posición, en círculos aristocráticos. Algo que, como he dicho, incluso permanece a día de hoy, pero que no se había dado hasta entonces o no tanto a esa escala. Pues bien, ¿y qué más está ocurriendo? Pues aunque hay mucha cultura, cambio y cuestionamiento, como siempre no todos se cuestionan acerca del lugar de la mujer en la sociedad, por no decir casi ninguno, por no decir que solo algunas mujeres. En este momento la mayoría de la sociedad ve a las mujeres como seres emocionales e infantiles desprovistos de razón, que de hecho son tuteladas todavía por maridos, padres e hijos varones. Incluso en la cultura, novelas, arte en general, se burlan de ellas. Por suerte, las mujeres aristócratas más cultas van cuestionando el lugar que la sociedad les da y van creando movimiento y pidiendo poco a poco el acceso al mundo intelectual. Es decir, se van uniendo a la querella de las mujeres o actuando en paralelo, pero de igual modo. Poulain, que estaba en contacto con alguna de estas damas de la aristocracia y que bebe de la filosofía cartesiana, como he dicho antes, une estos dos movimientos y los une en su primer libro, de la igualdad de los sexos, que se publica en 1673, cuando él cuenta con 26 años de edad. En este libro, la mujer es por primera vez sujeto epistemológico, y es que para Poulain de la Barre, solo mediante la razón universal e igualitaria de hombres y mujeres podemos alcanzar esa utopía racional. Su segundo tratado, en 1674, solo un año después, es de la educación de las damas, que se presenta en forma de diálogo. Su importancia es enorme y quizá es el libro más conocido de él a día de hoy. A diferencia de intelectuales de la época, él quiere que las mujeres se eduquen para pasar a la acción, es decir, para ocupar su lugar en la sociedad y aportar a esta, y no para ser cultas y resultar agradables en una conversación. Pero bueno, de estos dos libros y del que nos queda hablaremos en otro vídeo muy próximamente. En este vídeo nos estamos centrando más en la vida del Poulain de la Barre y en todo lo que aportó. Por tanto, habrá que hacer un vídeo exclusivo para estos tres libros que cambiaron la vida intelectual de Francia en el siglo XVII. Pues bien, de nuevo, un año después, en 1675, publica De la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos, que es una autorrefutación donde Poulain intenta desmontar los argumentos en contra de la igualdad de las mujeres. De modo que, concluimos, él no es el primero en defender a la mujer, pero sí es el primero en hacer una teoría que sea la base para la igualdad. Y esta teoría parte del cartesianismo, es decir, se basa en la separación entre mente y cuerpo. Los hombres y las mujeres tenemos cuerpos diferentes, pero no por ello tendremos que tener mentes diferentes, y de ello se deduce que debemos tener los mismos derechos, el mismo acceso a la política, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es que a día de hoy sabemos que mente y cuerpo no están tan separadas. Si bien es cierto que hombres y mujeres nacemos con un cerebro prácticamente idéntico, que no incide en nuestras capacidades, emociones o forma de pensar, sí sabemos que el cerebro es plástico y que según la educación que recibimos, por desgracia aún tan diferentes hombres de mujeres, hace que el cerebro de las mujeres de un determinado grupo social, cultural, etc., sí pueda parecerse entre sí lo mismo que con los hombres. Es decir, los hombres y mujeres sí podemos tener cerebros diferentes, pero esto será consecuencia de la educación y no de la biología. Muy bien, pues Poulain de la Barre es admirado por muchas y por muchos, pero más por lo que dice en la universidad y salones que por sus libros, pues los publica de forma anónima. Entendemos que por miedo. Estas ideas, las que va diciendo por ahí, sin cortarse demasiado, también le hacen ser odiado, y además su familia se avergüenza bastante de él. El caso es que encima se revoca el edicto de Nantes, es decir, por si no os acordáis, que yo no me acordaba,
ya no es válido este edicto que daba en Francia la libertad de conciencia y libertad de culto. Hechos que Poulain, además del feminismo, defendía con vehemencia. Por tanto, tuvo que huir de Francia en 1685, 10 años después de la publicación de su primer libro. Pero no hay mal que por bien no venga. Poulain de la Barre huye a Ginebra, Suiza, a la edad de 38 añazos. Allí encuentra el amor, se casa, tiene 2 hijos. Digo lo de 38 añazos porque pensamos que antes la gente se casaba a los 15 y moría a los 50. Pero no es así, depende mucho de la época, del país, etcétera, etcétera. En fin, solo 3 años después, en 1688, cuestiona la propia religión católica, motivo por el que quizá también probablemente se fue, y decide que la calvinista le va mejor con su personalidad, de modo que obviamente se convierte en la vergüenza de su familia, aunque a lo lejos, otra vez. En Ginebra se dedica libremente a la enseñanza, enseñando a sus alumnos a pensar, a ser críticos y a cuestionar todo orden establecido hasta que muere a los 76 años. Medio siglo después de su muerte nace la Revolución Francesa y con ella el feminismo como movimiento teórico, político y social, aunque por supuesto tampoco nace de repente y a las feministas de esta primera ola les cuesta bastantes décadas después conseguir lo que se empiezan a plantear entonces. Dicho esto, te animo a que te suscribas, no lo digo yo, lo dice Poulain de la Barre. Si te ha gustado, que le des like, que lo compartas con aquella persona que creas que le puede interesar, y si en general este canal te interesa y ya estás suscrita o suscrito, que le des a la campanita para que te notifique de cualquier vídeo nuevo. Bueno, muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Me despido. Muchas gracias.